Este es un material introductorio con relación a la criminología que se enseña en Paraguay en las universidades, tanto públicas como privadas, y vamos a empezar diciendo que efectivamente la criminología de Paraguay no puede ser ajena al contexto del surgimiento de la criminología como ciencia y mucho menos al contexto latinoamericano. Repasando las primeras lecciones de criminología vemos que hay dos corrientes fuertes que en América en general fueron sucediéndose. Aunque en América Latina en particular, esta corriente lombrosiana biologicista es la que tuvo mucha más difusión, repercusión, y hasta hoy tenemos una clara dominación de una criminología positivista en nuestras enseñanzas universitarias, tanto en Paraguay como en América Latina. En, este, en esta diapositiva vemos, contraponemos esta imagen lombrosiana del hombre delincuente, del delincuente nato. Fíjense, él publicó en 1876 este libro que se llama El hombre delincuente, que fue usado en muchos lugares de América Latina como material básico, como material de lectura obligatoria, pero casi al mismo tiempo o con escasos años de diferencia empieza a producirse lo que posteriormente se conoce como sociología criminal o positivismo sociológico, que es con la obra de Durkheim. Él es francés y en 1893 publica La división del trabajo social, en el 95 las reglas del método sociológico, en donde él sostiene que el delito es necesario, cumple una función dentro de las sociedades, por tanto ya con una visión absolutamente distinta a la del Lombroso. Mientras Lombroso seguía buscando explicaciones físicas, fisiológicas a la delincuencia, Durkheim empieza a explicar la funcionalidad del delincuente y la necesariedad del delincuente en las sociedades modernas. Si bien estamos a finales del siglo XX, las ideas son absolutamente distintas y, como les decía, la idea de Durkheim tardó unos 60 años en llegar y a difundirse con mayor profundidad en el ámbito criminológico en América Latina, ¿no? Ya hacia los años 60, 70 es que se empieza a estudiar con mayor asiduidad las ideas de Durkheim, las que fueron instalándose, difundiéndose a lo largo del todo el 1900, fueron las ideas estas del Lombroso. Como ven ustedes, él buscaba una explicación física, biológica a la delincuencia y no tuvo mejor idea que estudiar a los delincuentes en las cárceles, ¿no? Y como saben, como ya hemos visto, la cárcel concentra a una escasa porción de delincuentes y no es absolutamente representativa de la delincuencia que ocurre, porque muchos delitos y delincuentes no se castigan precisamente por los factores de la criminalización secundaria. Como hemos insistido, en América Latina la recepción de las ideas italianas es la predominante y empiezan entre los años 1887 y 1889 en Argentina, Brasil y México, y ya hacia finales del 1800 empiezan las primeras publicaciones en Buenos Aires. Buenos Aires se constituye, y en Argentina en particular, se constituye en un gran centro de difusión de las ideas criminológicas positivistas. La relación con Italia de Buenos Aires es muy cercana. De hecho, José Ingenieros, uno de los criminólogos argentinos, es italiano, llega muy chiquito a Buenos Aires y a partir de allí hay una tradición, hay una comunicación frecuente entre el Lombroso, las ideas del Lombroso y Argentina, lo que estaban haciendo criminología en Argentina. Otra particularidad y otro rasgo común entre Argentina e Italia es que son médicos, tanto Lombroso como ingenieros tienen formación médica, ¿no? Brasil también publica su primer libro positivista criminológico y así los distintos países de América Latina ya ingresan a la década del 1900 con distintas publicaciones positivistas. En América Latina lo que se buscaba, esta parte lo tomo de Rosa del Olmo,
que es una criminóloga venezolana, una de las iniciadoras de la criminología de la reacción social, y ella nos explica sintéticamente que en América Latina hay una búsqueda de soluciones universales a los problemas de orden y control social locales. Se pretende solucionar los problemas locales de América Latina con estas ideas que surgen en los grandes centros de poder de entonces. Y también recordemos que en esa época empieza una gran difusión de las ciencias naturales, y Lombroso y otros primeros criminólogos lo que buscan hacer es usar las metodologías de las ciencias naturales y aplicar a las ciencias del hombre, como se le llamaba en ese entonces, ¿no? Las élites de América Latina buscan resolver estos problemas con ideas surgidas en Europa y Estados Unidos, y por tanto se adopta acríticamente estas ideas. Es decir, no se hace una interpretación para los problemas locales, sino que se pretende directamente aplicarlas. Y esto tiene una cuestión central, y hay un olvido de que los problemas tanto de Italia o de los demás países, del delito y de la delincuencia, son absolutamente distintos a las ideas y a los problemas en realidad que se estaban sucediendo en ese entonces en América Latina. Todos los países, nos recuerda Rosa del Olmo, adoptan postulados positivistas, y hay una crítica que hace un gran penalista, Jiménez de Azúa, que explica y critica a los profesores de criminología de ese entonces de que de que citan tanto a Ferri como Garófalo, que son como los sucesores de Lombroso, y no investigan la realidad delincuente, ni estudian las características ni las causas del delito en América Latina, ¿no? Solo citan, dice, lo que hicieron hace unos 50 años otros estudiosos, pero para el contexto europeo. También en América Latina hay un racismo, y estas ideas positivistas, al buscar rasgos físicos del delincuente, ayuda a perpetuar, a fortalecer esas ideas racistas y discriminatorias que las élites, muchas élites latinoamericanas en ese momento estaban teniendo. Por tanto, se le presenta a los delincuentes como atrasados, se los asocia con una mentalidad inferior, con una cultura inferior, y son los negros, los pobres, los indígenas quienes caen en estas categorizaciones, encuadran más rápidamente a estas ideas de quién es el delincuente, y por supuesto lo que se olvidaba era el contexto en que se producían estas relaciones de poder, en donde se reproducían estas relaciones de desigualdad que existían tanto en las distintas sociedades latinoamericanas, ¿no? Y los distintos problemas sociales se buscaban explicar en función a las características individuales. Se olvidaban las diferencias de desigualdades estructurales, se olvidaban las diferencias de las condiciones que hacían que una persona se mantenga durante toda la vida en la pobreza, y a partir de allí las escasas posibilidades de promoción social que tenían, ¿no? Y ya aterrizando en el contexto paraguayo, que vamos a profundizar en el texto que les pasé, vemos que nuestras facultades, la única en ese momento era la Universidad Nacional de Asunción, que se instala y prosigue con una idea absolutamente positivista también. De hecho, hasta el 2010 se mantuvo esta idea, esta visión en los programas de criminología. No hubo una renovación, no hubo una incorporación de la evolución del pensamiento criminológico en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que era la única que existía en ese momento, ¿no? El quiebre del positivismo hegemónico en las universidades, que en América Latina se dio hacia los años 50, empezó en los 50, 60 y 70, se consolida. En Paraguay llega recién 50 años más tarde, hacia 2010, 2015. Es evidentemente muy reciente el pensamiento crítico en criminología en América Latina, en Paraguay, por lo que aún hoy coexisten diversas visiones sobre el fenómeno criminal, y la visión predominante sigue siendo la visión criminológica positivista. Se tardó casi 60 años para que los académicos de las universidades públicas y privadas estén insertos en el debate regional e internacional sobre los problemas criminológicos. Hoy esto ya es un problema prácticamente superado. Las universidades públicas en general tienen docentes, materiales, y la enseñanza de la criminología ya es una criminología actualizada,
que recoge los distintos problemas y las problemáticas de las cuales se ocupa hoy la criminología, viéndose como una ciencia interdisciplinaria que se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima, de los procesos de criminalización, del control social, y es por tanto un desafío central que desde las cátedras de criminología sigamos contribuyendo a este debate, fortaleciendo esta idea de que la criminología realmente es necesaria, contribuye a la solución de los problemas del sistema jurídico, del sistema penal, y es una oportunidad de contribución y de puesta en vigencia de los postulados constitucionales del sistema penal. Es un breve resumen, no más de 10 minutos como estamos haciendo en nuestras clases, y les dejo los dos materiales, la de Rosa del Olmo más los resultados de la investigación sobre la enseñanza de criminología en las universidades de Paraguay, para que sigamos profundizando este debate.